No tiene que ver con que la columna sea un cuelgue, sino porque está Matías Agatorri, coordinador del Centro de Salud Mental Comunitaria, Mauricio Goldenberg de la UNLA. Buenas tardes, Matías. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Juan? Bien, nos reencontramos después de un tiempito. Es verdad. Y está Luciana Rubel, psicóloga, doctora en Salud Mental Comunitaria, que estuvo anoche viendo el cuelgue. Exactamente. ¿Estuvo bueno? Muy bueno, sí. Sí. ¿Estuvo Canca cantando o no? No, Bien. ¿Hubo invitados? hubo invitados, sí. ¿Tú, Abel Pintos? Ah, mirá qué invitado Sí, más cerca. me llamó la atención. Abel Sí, Pintos. poco pensable, Sí. a priori. Zoe Gotuso Esa era posible porque tenían un tema. apareció. Y el Piti de las pastillas. Ah, mirá, también raro, ¿no? El Piti con el cuello. Ah, mirá, un También, cover de pero todo eso un sin palo. invitados, sí. Sí, mirá, tenemos todo. Tenemos salud mental y tenemos también la crónica del recital de anoche de... Hicieron un recital medio comunitario con invitados. Sí, Me suena ¿no? esa idea de algún Sí, lado. porque, claro, invitaron gente como pasa acá. Encima, Cartoon se emocionó cuando cantó Abel Pintos la canción que tenían pensada y le dijo, hacete una más. Todo emocionado, entonces cantó el Cactus y estuvo espectacular. Muy bien. Así Cactus, que- la de Cerati, ¿De ¿no? Cerati? Por eso, muy Mirá. improvisado. Wow. Mirá, qué bien. ¿Tuviste suerte entonces? Sí, sí, la pasé muy bien. Muy bien. Preparada y lista también en ese recital para venir hoy a la columna. Sí, dar clase a la mañana, por supuesto. Bien. ¿Clase de qué a la mañana? Doy clase de salud mental, se llama la materia, en la carrera de nutrición. Bien. ¿Fueron todos los alumnos? Hoy era un día donde tal vez alguno podía decir... Primer día, así que te los estoy conociendo. Ah, ¿no sabes si vinieron todos? Sí, ahí pasan lista. Paso lista. Faltaron, pero poquitos. Ah, está bien. Puede ser este día, total. Aceptable por el día de... así, hostil que estamos Total. teniendo. Matías, ¿querés contarnos más o menos el marco general de la charla con Luciana, más allá del recital del cuelgue Bien. del clima? Que el marco general, que primero en esta columna que hacemos semanalmente, tuvimos ahí un parate, un descanso por receso invernal. Bueno, veníamos... Y después me enfermé yo. Claro, bueno, pero Por no receso y quería, enfermedad. no quería exponerte en vivo a tus todos cuestiones somos personales. todos somos vulnerables, Matías, Muy tenemos bien. que admitirlo. Pero está bien que lo decidas vos y Es no verdad, yo. ¿no? bien, Como- muy bien, muy respetuoso. Bueno, así que esas vacaciones sumadas a la enfermedad de Juan que postergaron ahí nuestro reencuentro. Como ya saben, van pasando diferentes invitados, invitadas por este espacio para un poco mostrar algo de ese... Me sale decir gen, pero porque no dormí bien, pero esa cuestión comunitaria, ¿no? Como ese linaje comunitario compartido y complejo de tantos actores y tantas actividades por las que están en el centro, que circulan cerca del centro. Y dentro de eso, para esta vez, bueno, ¿se acuerdan que veníamos con el ciclo de mujeres que tuvieron roles importantes durante la Sí. dictadura, que va a ser retomado la semana que viene? Hoy la idea era invitar a Lu, que por sobre todas las cosas es una amiga, quizá uno de los vínculos más importantes que uno puede tener en la vida. Y Lu, además de eso, es una gran investigadora, se doctoró hace poco, coordinadora del GT de Consumos, Territorio y Derechos Humanos. En ese marco un poco se construyó ese espacio que coordina ella con Leandro Sabatini, en el cual surgieron ahí unos procesos de culminación de tesis, entre ellos la de Lu, que es un poquito a lo que la invitamos a hablar hoy. Tuvo una presentación en la semana en el Gino Germani un poco con algunas cuestiones sobre eso, entonces era un buen momento para retomar ese tema, que no quiero cambiarle las palabras a tu tesis, seguro el título lo pensaste muy bien, está titulada... Se llama Narrativas de adolescentes sobre consumos problemáticos, procesos de rescate e itinerarios terapéuticos en contextos de vulnerabilidad social en la ciudad de Buenos Aires. Wow. Tuve la suerte de estar en la presentación de la tesis y el jurado, que la evaluó muy bien, decía algo muy lindo en relación al modo de ser escrita y contada esa tesis, así que probaremos cómo le va en formato radial a algunos de esos hallazgos y de ese gran trabajo. Con Lu, cuando hablábamos de
de las dificultades de concretar el trabajo de una tesis, muchas veces el fantasma que compartíamos y que seguro le pasa a muchos estudiantes y personas tiene que ver con que no quede eso como solo una montaña de papeles, ¿no? sobre una silla abandonada, sino que nada, pueda llegar algo de todo ese trabajo, todo ese empeño, ese esfuerzo de dedicación, de investigación, de reflexión, de discusión, de angustia, pueda llegar a otros, a otras. Ojalá esta columna nos permita hacer un poquito un vehículo de eso. Así que invitamos a Lu a que aproveche algo de ese espacio. Yo nunca hice esto, que es como darle el pie para que ella cuente, así Pero, que mirá, me perdonarán. No debe ser muy distinto a lo que puede pasar en una conferencia, en una charla o en algo así. Vos saludás, que es lo que hiciste al principio, contás un poco algo de la persona que está en la mesa. Esto yo estoy seguro que lo hiciste. Sí, y después disparás, soltás un disparador que esa persona agarra y se explaya. Es la parte que viene ahora. Bien, vengo bien entonces. Venís muy bien. Perfecto. Yo solo estaba tratando de tranquilizarte. Lu contó ahí un poquito el título de la tesis. Y se imaginen que ¿cuánto tiempo te llevó más o menos la tesis? Y entre la cursada del doctorado, que fueron 2 años, más 3 años del trabajo de campo y la escritura. En eso decir que tuve la suerte de contar con una beca doctoral cofinanciada entre el CONICET y esta universidad, dos instituciones públicas a las cuales agradeceré toda mi vida. Y bueno, decir que ese trabajo inmenso, largo, fue posible gracias a esa beca. Así que, bueno, en este contexto tan difícil me parece que es importante poder mencionar este tipo de apoyos con los que necesitamos contar los investigadores y las investigadoras. Y resumir todo ese trabajo de todo ese tiempo, idas y vueltas en una columna de un ratito, porque nunca sabemos bien cuánto dura. Cuando nos preguntan decimos un ratito. Es también una tarea difícil en sí misma, sí. Así que voy a ir tratando de hacer algunas preguntas que puedan ir disparando algunas cuestiones. Puedes ir para donde quieras. Lo primero es, ¿por qué narrativas? Bien, porque me interesaba, dentro del campo de la salud mental, a mí me interesaba investigar, y bueno, el CONICET y la universidad me apoyaron en ese proyecto para investigar en particular adentro del campo de los consumos problemáticos, de sustancias en este caso, y en particular en el mundo, digamos, en este subcampo de los consumos, me interesaba alzar la voz de adolescentes, en este caso, por ser un grupo vulnerado dentro, digamos, de las vulneraciones múltiples de derechos que sufren las personas que atraviesan situaciones de consumo problemático. Hay determinados grupos que tienen aún una mayor vulnerabilidad y me parecía que los adolescentes eran uno de estos grupos que muchas veces, bueno, se encuentran con mayor estigmatización, con mayor discriminación, con menor acceso a dispositivos de atención y de cuidado, y que muchas veces son silenciados, ¿no? Quizás por su condición de estar en una situación de consumo no, por estos pibes van a hablar o los familiares o van a hablar responsables, adultos, adultas. Y me parecía que era interesante conocer en esta brecha tan grande que tanto la literatura, digamos, como el trabajo de campo evidenciaba, de que hay una distancia muy fuerte entre lo que necesitan esos adolescentes que están atravesando situaciones de consumo y lo que efectivamente se les brinda en los servicios de salud. Conocer qué decían estos adolescentes me parecía que era una llave fundamental para que dejemos de ser siempre les adultes quienes creemos que tenemos la sabiduría sobre qué les pasa, qué no les pasa, qué necesitan, qué no. Ante esta brecha en las políticas y en las prácticas de salud me parecía que había que escucharles y darles una voz. Bien, bueno, hermosa explicación. Me surge una pregunta ahí, para ligar con narrativas, que es ¿qué tenían para decir? Porque entiendo que has entrevistado varios adolescentes, medio que lo sé también, sí. Pero ¿qué tenían para decir? ¿Qué te llamó la atención de lo que contaban estos adolescentes, ellos mismos en su propia voz, digamos, su propio relato? ¿Y cuánto es varios? Agrego.
Bueno, esa es una gran pregunta porque el diseño original del estudio pretendía trabajar únicamente con adolescentes, era mi foco, pero adolescentes que estén transitando por algún servicio de salud. Y lo dificultoso fue encontrar a esos adolescentes en los servicios de salud, no solo porque hay pocos servicios de salud específicos para adolescentes, existe en los servicios de salud existe mucha reticencia a trabajar problemáticas de consumo en general. Digo, es común escuchar acá no se atienden consumos como si fuese, es algo que esto está en contra de la ley vigente, porque los consumos problemáticos están contemplados dentro de la Ley Nacional de Salud Mental y cualquier servicio de salud mental debiera poder acoger a personas que están atravesando una situación de consumo y, en caso de no hacerlo, acompañar una derivación para eso. No solo nos encontramos con que hay muchos dispositivos que no reciben problemáticas de consumo, eso aún se agrava más si encima es población menor de 18 años. Entonces existen pocos dispositivos que efectivamente atiendan a estos adolescentes y cuando me acerqué a esos pocos dispositivos existentes también existían pocos adolescentes transitando procesos de atención-cuidado. Entonces ahí fue una gran limitación de las cosas que más me sorprendió, digamos, en un punto de lo que hallé en el campo, como decimos los investigadores, y eso me obligó a, bueno, ampliar el estudio, ¿no? Y además de las voces de los adolescentes, bueno, necesité poder escuchar también qué decían los trabajadores adultos sobre esa realidad, los gestores estatales. También trabajé con referentes de organizaciones sociales, digo, para poder ampliar las voces que podían hablar sobre esta problemática, ¿no? Ya era un primer dato que hubiera pocas voces. Totalmente. No solo no se escuchan habitualmente, sino que ni están. Ajá. ¿No? Sí. Cuando aparecieron, se sumaron esos actores, ¿se parecía a lo que decían los adolescentes? ¿Sentís que...? Adivinen. Yo creo que no. Yo estoy un poquito spoileado, Juan. ¿Qué decías? Pero no, estoy seguro que no. Pero esto, más allá del caso particular de esta situación, en general lo que los adultos y adultas y adultes creen de lo que le pasa a los niños o a los adolescentes no acierta jamás. Hay un libro de una autora italiana que habla de otra cosa, pero el título me gustaba, que era De los niños nada se sabe. ¿Qué imaginamos, suponemos, porque fuimos niños, pero de esos niños puntuales, de ese momento histórico, salvo que hablen ellos. Sí. Y es un concepto dinámico la niñez, ¿no? También cambia todo el tiempo, se deforma, bueno, está interseccionalizada por un montón de categorías también. ¿Es más breve también ahora o no? ¿Tiré una rara? No, porque esto... Juan nos hace pensar en vivo y nosotros no queremos hablar pero pueden arriesgar y pensar en vivo. Pareciera como que se agrandaron las etapas hasta llegar a la adultez y que la niñez y la adultez quedaron como chiquititas y hay como una especie de juventud y adolescencia permanente. Hay un aplastamiento, uno podría pensar, de la infancia, ¿no? Como no sé si pensarlo en sisa corta o no, porque me remite más a pensarlo eso en una línea más cronológica, pero en términos de procesos parecería que hay como cierto aplastamiento un poco de ese mundo adulto que carga de sentidos, que carga de expectativas, que carga, bueno, de las cosas que no hemos podido resolver como sociedad también, no solo desde un foco familiar, digamos. A mí yo caigo fácil en la trampa de intuir y pensar en vivo y proponer ideas mártir ahí. Igual no está mal si uno lo admite como una intuición. Uno intuye eso. Después, como te pasó con el trabajo, tenías una intuición, llegaste y dijiste, uy, mirá, si me quedo solo con los chicos, tengo pocas voces, tengo que ampliar. Es como una hipótesis de trabajo. Sí. Yo creo que un valor del trabajo de Lu es que seguramente ella partía de esa intuición de que no iban a decir lo mismo los adolescentes y las adolescentes que los adultos, pero sentarse, escucharlos, dar, como no me sale decir darle voz, que es un error conceptual, ya tenían voz antes de que Lu se la dé, pero... Es una intuición y no un prejuicio, pero es la intuición, después ves. Levantar eso es también, bueno, ¿qué decían? ¿No? Me interesa eso, ¿qué decían ellos diferente a lo que decían los adultos sobre ellos, digamos? Bueno, quizás una de las, así para
sintetizar alguna idea fuerte, ¿no? En relación a este contrapunto entre las voces de adultos y adolescentes. Entre los adultos circula mucho la idea de que son pibes que en salud mental se usa mucho la categoría de falta de adherencia al tratamiento, ¿no? De responsabilizar a los adolescentes de que no adhieren a las indicaciones que los adultos les dan. No hacen caso. No vienen. Faltan. No me digas que son adolescentes. Los adolescentes son adolescentes. No quieren hablar. Sí, son No les retraídos. Se ausentan, pero está bueno porque a todas estas cosas que podemos hablar de la adolescencia más en general, se entrecruza o se intersecciona, como decía Mati, más en términos académicos, con una condición que es una condición muy particular, ¿no? Que es la de ser consumidor de sustancias y la de habitar contextos de vulnerabilidad que, bueno, le suman complejidad a la problemática, ¿no? Y estos prejuicios adultos, estas voces adultas que nombran y caracterizan a los adolescentes, en estas situaciones, bueno, se potencian aún más, ¿no? Entonces, de parte de los trabajadores adultos, mismos de los gestores estatales, aparecía mucho esto, ¿no? Es que faltan, no vienen, se ausentan, no tienen... También se usa mucho el latiguillo de no hay consentimiento subjetivo para el tratamiento, ¿no? Como si hubiese una falta de voluntad de los adolescentes para sostener esos espacios. Y cuando hablas con los adolescentes y les preguntás con paciencia, con tiempo, porque no es que fueron entrevistas sueltas en el tiempo, sino acceder a determinados dispositivos, presentarse, construir un vínculo de confianza, participar de espacios grupales, y en las conversaciones más íntimas, en el 1 a 1, de describirte cómo eran esos trayectos por distintos dispositivos de la ciudad de Buenos Aires, vos decís, la pregunta debería ser más cómo un adolescente se va a quedar ahí, más que por qué se ausenta, ¿no? Entonces, un poco la tesis de este trabajo, valga la redundancia, tiene que ver, ¿no?, con proponer, subvertir esta lectura hegemónica sobre estos itinerarios adolescentes que tienen que ver con los adolescentes discontinúan sus tratamientos, no adhieren, faltan, y pensar algunas de estos actos adolescentes en términos de, bueno, también resisten a dispositivos que les proponen lógicas que medicalizan, que discriminan, que segregan, que no los escuchan, ¿no? Sin romantizar tampoco algunas ausencias, algunos procesos de tratamiento interrumpidos. Digo, la tesis propone situar toda la complejidad de las cuestiones, pero sí situar ahí una fuerte diferencia, ¿no?, entre lo que los adultos tienen para decir sobre esos trayectos adolescentes y cómo te describen en primera persona los adolescentes que viven en las guardias hospitalarias, que viven en grupos de narcóticos anónimos que en realidad están definidos para adultos, pero bueno, los aceptan y hacen con ellos cosas que no debieran ser la propuesta para población adolescente. ¿Qué pasa en fundaciones y asociaciones civiles conveniadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué pasa en hogares convivenciales con sus vidas y con sus situaciones de consumo en particular, pero también con sus vidas más en general? ¿Por qué transitan situaciones de calle y por qué transitan espacios de encierro del circuito penal, terminan en esos circuitos? Entonces, bueno, la complejidad, digo, es mucho más, siempre es mucho más que faltan, no vienen, se ausentan, ¿no? No quieren tomar la medicación que les indican en determinados servicios. Bueno, porque los propios adolescentes a veces dicen, nos dan medicación para que estemos tirados en la cama todo el día. No nos dan ninguna propuesta terapéutica. Bueno, no, en algunos... ¿Eso los adultos lo ven? Esas dificultades y eso que vos decías, bueno, que en estas condiciones lo raro es que vengan, no lo raro es que no vengan. Uh-huh. Eso, los adultos que están alrededor de ahí, que proponen esas condiciones, ¿también ven que las condiciones que proponen para esos tratamientos son casi adversas? Yo diría que no, que está poco visibilizado, que no hay lugar para pensar otra cosa, que esto es lo que hay y esto es lo que se repite, ¿no? Como si fuera lo natural en un servicio de salud, ¿no?
Y me parece que, bueno, que es uno de los tantísimos desafíos que tenemos en el campo de la salud mental, que tiene que ver con, bueno, cuestionar estas prácticas y cuestionar los supuestos que sostienen estas prácticas. Sobre todo, a mí me parece que el colectivo de las niñeces y las adolescencias es un colectivo urgente. No hay mucho tiempo, digamos. Entonces, en ese punto, la tesis propone visibilizar algo de toda esa complejidad. Y, la mirada general era esta, que no veía. ¿Te encontraste con gente que sí, que intentaba hacer otra cosa, buscar otro camino? Sí. Me lo encontré en personas que son referentes de organizaciones comunitarias y que ponen el cuerpo día a día, digamos, en acompañar desde otro lugar a esas adolescencias y esas situaciones particulares de consumo. Y también en algún dispositivo que también se propone, que tiene una mirada más compleja sobre eso que le está pasando a las adolescencias y encuentra también muchos obstáculos que tienen que ver más con obstáculos políticos, de financiamiento, de que la gestión estatal, en este caso de turno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se propone qué deja hacer y qué no deja hacer en relación a las políticas de salud mental, en particular para estos colectivos. Pero una de las entrevistas primeras que yo tuve de acercamiento al campo fue con la gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires, que fue una primera entrevista muy introductoria para preguntarles en qué dispositivos de salud, ¿no? Yo me podía encontrar a más adolescentes como para trabajar mi investigación, y la respuesta fue contundente y me spoileó un poco el trabajo de campo, porque fue: la mayor parte de los adolescentes que atraviesan situaciones de consumo problemático las vas a encontrar en los penales o en las calles, ¿no? Naturalizando que yo estaba preguntando por un espacio de salud, de cuidado, de atención, y la respuesta tuvo que ver con un circuito que no tiene que ver con el cuidado, tiene que ver con el castigo, como es el caso de los circuitos penales, y bueno, la calle como lugar de desamparo total para la adolescencia. Sí, como si el Estado lo único que propusiera en esos casos es la cárcel, desde las instituciones estatales. No es lo único, no. Por la respuesta que te dieron. Sí, digo. sí. No podría decir que es lo único, pero sí que tienen naturalizado que el circuito penal termina absorbiendo aquello que el sistema de salud no puede absorber. No puede y no quiere, claro, ¿no? pero que tampoco dentro del sistema penal hay un sistema de salud que los acompañe. Simplemente no están en la calle. Y ahí, bueno, se complejiza la cuestión porque el circuito penal también aparece por la vigencia de una ley que en nuestro país penaliza la tenencia de sustancias, ¿no? Entonces ahí se entrecruzan un montón de cuestiones, desde la criminalización a los pibes que habitan condiciones de vulnerabilidad social, con la existencia también de esta ley que heredamos del menemismo del 89, que sigue vigente y que también permite, digamos, esa discrecionalidad policial a la hora de encontrar a alguien con sustancias. ¿Cuánto? Las herencias de la década del 90 sí, explotando hoy, ¿no? Una vez más. No, eso solo para un nota al pie, me parece que lo que dice Lu es... Me queda ahí, concentrado, atento, escuchando la desarmonía legislativa, y pensaba un poco cómo plantearlo, cómo atraer también el dato de que esa misma ley es la que explica un montón de la población presidiaria, digamos, ¿no? Entonces, como hay algo de ese nuevo abordaje de salud y de otros sectores, porque es verdad que suele recaer mucho sobre salud, y está bien en este caso como pensar que puede hacer salud y demás, pero bueno, ¿cuántos problemas actuales se pide que los servicios de salud sean los que den respuesta cuando son problemas sociales, digo, ¿no? Como muy complejos, más allá de que por supuesto hay una corresponsabilidad ahí, y bueno, y terminan a partir de esta legislación, terminan ocupando gran parte de la población carcelaria, ¿no? No hay de las instituciones del Estado, me imagino que es verdad, probablemente el sistema de salud no pueda hacerse cargo de todo, tal vez de algo, el sistema educativo tal vez pueda tener algo que ver en esto, que está un poco ausente. También, claro, si las situaciones que encontrás esos adolescentes con problemas o en la cárcel o en la calle,
bueno, no están ni en un hospital ni están en un colegio. Algún lugar del Estado tiene que acercarlos, porque si no, es el único y que no los acercan, sino que los empujan, es el sistema penal. Uh-huh. Sí, como toda problemática social compleja, la respuesta es intersectorial. Claro, necesitamos de educación, necesamos de salud, necesitamos de cultura, necesitamos... trabajo, política social. O sea, cuánto está imbrincado también con los contextos de crianza, digamos, de esas infancias y adolescencias. Uh-huh. Siempre suponiendo que estamos hablando de un grupo que además de hacer uso de consumos le trae algún tipo de problema por el cual requiere atención. Bueno, uh-huh. Bien, el trabajo, volvemos al estudio. Te encontraste esto que nos decías primero, que estaban en la calle o en la cárcel, te encontraste con que los adultos creían una cosa que no era la misma que podías recoger de los testimonios de las mismas adolescentes. ¿Qué otra cosa te encontraste en ese trabajo de campo? Más allá, esto que contaste al principio, de que el Estado sabía que la situación era esa, no había una política porque podría haber pasado eso. Che, están acá o acá, deberían estar ahí, ahora estamos haciendo una política avanzando en el sentido de que bla, pero no. ¿Qué más te encontraste? Bueno, y otra cuestión que me encontré y que fue también no contenida en el diseño original del estudio, y después al ir al campo me di cuenta que era una categoría central para trabajar, era que los propios pibes hablaban mucho de la noción de rescate, ¿no? Para pensar esas salidas o esas interrupciones a circuitos de consumo problemático. Y bueno, trabajé obviamente con ellos cómo pensaban esos procesos de rescate, cómo los definían, de qué apoyos necesitaban, ¿no? Para llegar a esos momentos de rescate. Al principio sí aparecía como un discurso más meritocrático, ¿no? Y de esta herencia de los discursos individualistas, ¿no? De, bueno, yo salí solo, un día me miré al espejo y dije voy a salir, pero una vez que uno rascaba un poco más y seguía preguntando, por supuesto que aparecía la necesidad de un espacio de acompañamiento, de un adulto, adulta que apuntale esos procesos de rescate, que si bien obviamente tienen una dimensión que es un proceso singular, una decisión singular, necesita obviamente de otros adultos, ese adolescente, para salir de una situación de consumo. Y después se repitió también en términos de estos procesos de rescate una diferencia por género, porque bueno, en la tesis procuré sostener una perspectiva teórica, pero también de construcción de los datos, metodológica, interseccional, para pensar como distintas aristas que se interseccionan en esta problemática. Y la cuestión de género apareció muy fuertemente también en la noción de rescate, porque bueno, las pibas me mencionaban mucho la maternidad o la necesidad de salir a cuidar a un otro, en general algún niño, algún bebé, como punto de quiebre para pensar esa posible salida de esa situación de consumo, o porque se embarazaban ellas mismas, o porque tenían que cuidar a un pequeño o pequeña de la familia. Y en el caso de los varones, no surgió tanto estas tareas de cuidado, no surgieron tanto como desencadenantes, digamos, de estos procesos de rescate, sino que se aludió más a cuestiones de índole de proyectos de autonomía personal, o de la necesidad de dejar de gastar plata, o no querer estar más en situación de calle. Digo, aparecieron cuestiones más del proyecto individual, si se quiere, ¿no? Que fue algo que se repitió con otro estudio que hicimos acá con Matías y otros compañeros del grupo de trabajo en población adulta, donde esta diferenciación por género también surgió en relación a las situaciones de consumo, y de cómo las tareas de cuidado entre las mujeres condicionan todo, inclusive las situaciones de consumo, por supuesto, porque son parte de la vida. Pero bueno, eso surgió, digamos, muy fuertemente. No es algo ni que fui a buscar, ni que fui a preguntar específicamente, surgió, digamos, del trabajo con los pibes y con las pibas. Y hay algo ahí, como la misma moneda, la otra cara
vos decías cómo las tareas de cuidado influyen y condicionan a las mujeres, yo diría también, para correrlo desde lo idiomático, cómo a los varones no nos condiciona. Como, porque digo, en general ese cuidado del adulto, del niño, suele haber una pareja ahí, o hijos, hijas, hermanos. A los varones, no. Porque en un mundo ideal, podríamos decir, las tareas de cuidado condicionan. A los varones no. No nos condiciona. Nos pasa de largo, nos puede pasar cualquier cosa que no. Digo, para empezar a pensarlo haciéndonos cargo de esa parte, porque si no, bueno, tal vez está bien que condicione, lo que está mal es que condicione solo a las mujeres. Obvio que si hay un niño, un adulto mayor, hay que cuidarlo, sí, pero ¿por qué solo las mujeres, no? Distribuirlo. Claro, sí. Hacernos cargo también de esa parte. Queda muy lindo como cierre lo que dijiste. Sí, ¿no? Hagámonos cargo. Yo, una última cosa que me generan estos... hiciste una tesis, ¿cuántas páginas tiene? 300 tendrá. A mí me gusta porque siempre es una pregunta que nos tienta a hacer. ¿Viste? Como que capaz no quiere decir nada, pero quiere decir, porque pero sí. Estuvimos, tal vez al principio, y como única pregunta, no quiere decir nada. Claro. Después de charlar un rato, tal cual, y habiendo habiendo escuchado la investigación, el trabajo, las reflexiones, las cosas que te encontraste, 300 páginas es algo atendible. ¿Qué pasa cuando uno hace un trabajo de este estilo, una investigación, una tesis, la escribe, desarrolla, propone? La prueba. ¿A dónde va? ¿Alguien desde alguna institución dice, che, esto nos sirve para pensar en políticas públicas? ¿Pasa eso o no? No sé, por ahí lo que veníamos bien, ahora lo tiré todo abajo un día nublado. No, creo que también es responsabilidad de una, ¿no? Más que esperar que una institución lo lea, ver como un formato académico que pide la universidad, que pide CONICET, lo traduce y puede empezar a difundir algo de estos resultados, hacer llegar también recomendaciones a los servicios de salud. Me parece que ahí la tesis no es un punto de llegada, sino también un punto de partida, ¿no? De cómo tengo la idea de hacer una publicación que sea más accesible, ¿no? 300 páginas en formato académico, que ¿cuántas personas lo pueden leer? Sí, las estudiantes que me escuchan la piden, es la mejor, pero creo que, bueno, ahí es un desafío también pensar cómo eso puede llegar a algún lado para transformar algo de todo esto que describimos y que no quede ahí, ¿no? Después, por supuesto, decisiones políticas, si hay algo de esto que se quiere escuchar, dónde, en qué gobiernos, en cuáles no, A riesgo de ser, en Italia hay una figura que son los señores más grandes que se paran al lado de alguien que está haciendo algo y dicen, más allá, más acá, en las obras en construcción. Parece que es una costumbre. A riesgo de parecer ese señor. Pero a favor de que en el futuro hagamos las cosas de manera diferente. Estamos todos, de hecho el año pasado hicimos el programa en defensa del CONICET, con investigadores y demás. Institucionalmente debería haber, tal vez la hay, por eso digo, tal vez yo desde afuera digo, tendría que ser, y me dicen, no, sí, ya pasa. Si una institución, el CONICET, una universidad, quien sea, favorece, da una beca, ayuda para que se haga una investigación, tendría que haber un mecanismo que no sea que vos te muevas de acá para allá tratando de que lo lean, que la institución que promueve, financia ese trabajo diga, che, como institución nos juntamos y hacemos que esto avance en tal sentido, un contacto con un ministerio, algo institucional que tenga un poco más de fuerza que la enjundia que pueda tener la investigadora o el investigador después de trabajar como loco durante 5 años, estudiando un doctorado, escribiendo una tesis, investigando en el campo. Encima después tenés que tener la fuerza de ir a tocarle la puerta a los ministros de salud de distintos espacios para que lean y encima pensar, che, tengo que hacerlo más corto porque el ministro de salud 300 páginas no va a leer. Dale, amigo. Le pide a la inteligencia artificial claro, que se lo resuma.
digo, no sé si algún día cambia la situación, habría que pensar mecanismos institucionales que favorezcan esto y que vos, en vez de estar recorriendo ministerios, escribas otra investigación. Que alguien lo tome, que lo tome el Estado mismo y lo haga políticas públicas. Digo yo, no sé, ¿no? Un 14 de agosto a las 3 de la tarde. Capaz que ya pasa. No pasa. Okay. Bueno, por un lado me tranquiliza y por otro lado me preocupa. Me tranquiliza no ser el señor al costado del que está haciendo algo y me preocupa que no se le haya ocurrido al Estado nacional, provincial, municipal, decir vamos a aprovechar el trabajo de los investigadores de nuestras instituciones. Gracias por venir. Lamento haber bajado el clima en el final, pero nos pasa que muchas veces hablamos con investigadores y hacen trabajos súper valiosos y después queda en esto, ¿no? En tener que remar para que eso, que aparte está como, acá tenés, hacer políticas públicas, pensalas al menos, tratá de llevarlas adelante. Y muy pocas veces sucede, o bueno, depende de esto, de tocar puertas, que justo abran, que alguien conozca a alguien que conoce a alguien, que entonces a lo mejor... No pienso que tu comentario sea tan bajón en un sentido. A ver, no en ayúdame. el sentido de que ocurre, sino de que hay algo de lo que a veces produce el encuentro, el parar, pensar, reflexionar, que es que nos afecten un poquito las cosas, ¿no? Que nos pasen por el cuerpo y digamos, che, estaría bueno que, viste, como en algún punto ese enojo, mientras que no quede en resignación, bueno, puede ser también... la motivación de pensarlo, ¿no? Como no esperar quizá que sean otros. No, el día no que sea te quiero a vos cargar o esto, pero digo, gobernador, les digo. y que a veces, escuchando estas cosas y demás, a veces no es tan orgánico esos procesos de transformación. A veces, por supuesto, ¿no? Es importante, no quiero para nada como deslindar la importancia de eso, pero a veces ocurre de modos más inorgánicos, digamos, como los flujos de las cosas que pasan cuando algo nos afecta, nos movemos, nos organizamos, lo pedimos, surge alguien que escucha, alguien que le pregunta, alguien que toma registro de, che, vengo laburando un montón, tengo esta perspectiva, pero no vengo escuchando a los pibes y a las pibas en X campo, o capaz poder poner en duda alguna verdad naturalizada acerca de eso que hacemos todo el tiempo, que lo hagamos todo el tiempo no significa que sea el mejor modo de hacerlo. Claro. Y capaz algo de eso, si lo puede producir este ratito de esta columna, bueno, no te digo que sale el sol, pero un poco. Alguna nube corremos. Entre tanto, cuando uno escribe una tesis, ¿es accesible para que alguien la lea con la dificultad de no ser un especialista en el tema y que tenga 300 páginas? Sí, sí. ¿Y dónde la pueden leer? Está en el repositorio de la biblioteca y bueno, yo dejo siempre mi contacto también a mano para el que le interese intercambiar, más allá de acceder a la tesis o a... Por ahí justo nos escucha el hermano del ministro de Salud de algún lado. ¿Quién te dice? Después la difundimos en saludmentalcomunitaria.ulla, claro. Si están escuchando ahí nos preguntan ahí si necesitan la tesis o algo. ¿Y hay Instagram también? Sí. Saludmentalcomunitaria.ulla. Ahí está, perfecto. No sé por qué lo pensé como una página, pero no. No, es por el punto. No, por el punto, por el porque Instagram, soy mayor. Pero la página del Centro de Salud Mental comunitaria.edu.ar. Entre tanta cosa, tanto dato, tanto punto, tanto guión, tanta contraseña y verificación. Se googlea y aparece. Se googlea y nos lo piden. Estamos acá. Entran a la página de la UNLA y buscan y encuentran. Tampoco todo tiene que estar regalado. Claro. Busquen un poco que lo van a encontrar. Gracias por haber venido a ambos. A ustedes, gracias. Pasó la columna de salud mental por Nada de Sencillo.